Estimados amigos y seguidores de este canal, en el cual hablamos acerca de los aspectos técnicos, gerenciales y de política petrolera, y en estos momentos vamos a iniciar una conversación muy interesante con un colega que actualmente que ejerció su profesión en Venezuela hasta 2004, el ingeniero Lino Carrillo. Aquí en este video número 65, ya tenemos 5 años en esta actividad, que es una actividad que está ligada con mi misión de retirado de la industria petrolera, pero en este aspecto no me he quedado tranquilo en la casa y haciendo cuestiones fuera de la industria, sino que seguí y me tracé la misión de difundir mis conocimientos adquiridos en 47 años que llevo ligado a la industria petrolera, para que tanto los especialistas en petróleo como aquellos que les gusta seguir a esta actividad se informen y conozcan un poco más de esta interesante industria, que es la que genera la energía que mueve al mundo. En esta oportunidad vamos a tratar con nuestro invitado Lino Carrillo el plan de reactivación de la industria petrolera venezolana en la nueva etapa democrática, que siempre estamos pegados orando a Dios para que sea lo más pronto posible. En este sentido, me permito dar a conocer a nuestro invitado. Lino es ingeniero químico egresado de la Universidad de Oklahoma, con más de 40 años de experiencia en la industria de los hidrocarburos en Venezuela y en Canadá. Fue gerente de operaciones de la refinería de Cardón y Amoay y desarrollo de nuevos negocios en PDVSA. Desde 2004 trabaja en Canadá y actualmente es promotor del futuro energético de Venezuela, la necesidad de establecer acuerdos con acreedores y socios y la reactivación de toda la cadena de valor de la industria mediante la inversión privada y creación de un ente regulador eficiente y propuestas como el Hub Energético de las Américas dentro del plan de Venezuela Tierra de Gracia, que todos los venezolanos que están ansiosos por el retorno de la democracia y retornar también a nuestro país o desde el exterior, ayudar a esa reactivación. Adelante, Lino. Vamos entonces a iniciar a nuestro conversatorio de este plan de reactivación de la industria petrolera venezolana en la nueva etapa democrática. Y primeramente quisiera que nos des una introducción, cuyo principal aspecto sería, si estamos hablando de la industria petrolera actual, ¿cuál es el diagnóstico y esa situación actual de la industria petrolera venezolana? Bueno, Julián, ante todo, recibe mi más cordial saludo a ti y a todos quienes te siguen en tu canal y muy agradecido por esta oportunidad de intercambiar contigo este tema tan vital para el futuro de Venezuela, ¿no? Para nadie es secreto la condición en que se encuentra la industria petrolera en Venezuela, ¿no? Cuando hablo petrolera, eso incluye gas, petroquímica, refinación, todo lo que tenga que ver con la industria per se, ¿no? Veníamos del año 2000 de alrededor de 3,4 millones de barriles diarios de producción de petróleo, desde el más liviano hasta el pesado y extra pesado de la faja, refinando 1.200.000, 1.300.000 barriles de crudo en Venezuela, suministrando todo el mercado local a plenitud. Aún con el contrabando, Venezuela nunca vio una escasez de combustible de ningún tipo. Y además de eso se exportaba más de 500.000 de barriles de combustible. El mercado local era surtido, había participación ya de privado, lo mismo con el gas, la distribución de gas, petroquímica, ya tenía empresas mixtas también. Y lo mismo, el agua abajo de refinación se había expandido a través de la filial Proesca, que era simplemente agregar mayor valor a los combustibles que se generaban. Ya en aquel entonces se visualizaba una merma, pero sí se visualizaba una caída
del consumo de combustible y por ello, buscando agregar mayor valor al barril para el país, se lo llevaba a la parte de comercialización de corrientes de refinación. Así fue como se crearon empresas mixtas como Profalca, estaba también Vasa, que era para producir cera y aceites que se usan en la cosmética. Entonces, esa era la PDVSA y la industria que todos conocíamos. Hoy por hoy hay más que evidencia de lo deteriorado que está. A duras penas se logra el 1.000.000 de barriles con y sin licencias. Se refina muy, muy difícilmente, o mejor dicho, no se refina, se procesa. Y me explico por qué digo procesa y no refinar. 250.000 barriles de crudo en las refinerías, especialmente en Puerto La Cruz y el CRP. Y digo que se procesan porque tú no estás como tal refinando para producir toda la cadena de productos que una refinería es capaz de producir, sino que está produciendo son cortes, los mezclan y entonces lo llaman gasolina, combustible de aviación y un diésel también de muy mala calidad. Entonces la industria está muy deteriorada. Tú has visto la cantidad de accidentes que ha habido en estos últimos 25 años, accidentes muchas veces en exceso trágico por los muertos que han tenido y porque simplemente han destrozado como tal la instalación, como el último más reciente en los mejoradores de La Faja, donde se desató un incendio en unos cockers de la empresa mixta y que bueno, tiene toda la ciudad de Barcelona y Puerto La Cruz con problemas de aire, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el deterioro es tanto que a pesar de que ellos han conseguido a través de los chinos, los iraníes estuvieron un tiempo y ya se fueron, hay empresas privadas locales que han estado invirtiendo. La industria no es una industria que uno puede decir es segura su operación. Entonces, es lo que más preocupa, ¿no? Aparte de que se ha mermado todo lo que es capaz de hacer, también pensamos pues que las condiciones operacionales que mantienen no son las mejores para salvaguardar el ambiente y al personal que opera. Lino, y ya conociendo ese diagnóstico y esa situación de deterioro de la industria petrolera, ¿hay factibilidad de rescate de esa empresa como PDVSA? Porque he escuchado muchos argumentos donde dicen que cuando uno habla de la PDVSA Azul, era una de las grandes compañías y ahí todos nosotros dimos nuestro aporte para que esa compañía fuera la segunda a nivel mundial y la primera desde el punto de vista de los indicadores financieros. Y argumentan eso, bueno, si todavía la empresa existe y existe gente en Venezuela y en el exterior que pueda volver, dilo acá, si es factible el rescate de esa compañía PDVSA como empresa del Estado. Mira, yo creo que eso no es factible por muchas razones, pero te voy a dar dos principales, ¿no? La primera, y siendo Venezuela y lo que se va a conseguir en un nuevo gobierno, un caso inédito a nivel mundial, y me explico por qué. Tú tienes destruido al país, tienes unas necesidades, una crisis social no atendida de proporciones catastróficas, de proporciones peores que los peores momentos cuando la hambruna en África, me acuerdo todavía los conciertos que se hacían en los 70, Bangladesh y toda esa hambruna, que eso es más hacia el este, ¿no? Pero la hambruna típica de esos países, eso existe en Venezuela hoy por hoy. Venezuela está destruido desde el punto de vista social. Entonces eso toma mucho recurso que obviamente debe venir de la industria petrolera, en este caso porque que la manera más fácil de lograr los ingresos o la manera más efectiva de lograr ingresos de la magnitud que se requiere para rescatar al país de esa situación de crisis social es a través de la industria de los hidrocarburos. Entonces tú no puedes, si tú tienes unos ingresos porque produces petróleo,
¿dónde lo invierto? ¿En reparar la destrucción de la industria o en atacar a primera instancia la emergencia social? Y la respuesta es obvia. Tú tienes que ver cómo haces tú para atender el aspecto social del país. Entonces, el gobierno se ve en esa disyuntiva. Invierto en petróleo de Venezuela o en la industria petrolera para generar yo ingresos. ¿Cuánto tiempo tardo yo en lograr los ingresos que yo necesito invirtiendo ese dinero y que me genere suficiente ingreso para atacar la crisis social? Entonces, yo honestamente, y lo hemos analizado en otros foros, y lo hemos visto incluso dentro de lo que es el programa Venezuela Tierra de Gracia, el rescate PDVSA no es factible. Y se parte de esa base, ¿no? Y por otras dos razones, además de la crisis, del desastre que tiene, gobiernos no son buenos empresarios. Empieza la presión política, eh, aún con la PDVSA Azul había sus presiones políticas, no de la magnitud que existe en otros países, pero sí definitivamente había cierta presión como tal. Entonces yo creo que el rescate de PDVSA como tal no es factible. Sin embargo, el día que se llegue, el día que empiece el nuevo gobierno, Dios mediante, pronto, lo que existe es PDVSA. Entonces tú no puedes decir yo desaparezco PDVSA y empiezo yo a manejar qué. O sea, ¿qué vas a manejar si PDVSA como tal tiene acreedores? PDVSA es la dueña de los activos. Hay quienes han dicho, bueno, yo se lo transfiero a un nuevo ente. ¿No? ¿Y qué haces tú con los 85,000 trabajadores que tiene actualmente la industria? Que muchos de ellos, te confieso, son gente que son los que abren y cierran válvulas, los que operan las plantas, los que hacen mantenimiento. Esa gente sabe, esa gente tiene un conocimiento, muchos de ellos que viene acumulado desde antes y que, bueno, al ver, pueden tener malos superintendentes o mala gerencia, pero ellos saben hacer el trabajo. Entonces, muchos de los que están adentro van a ser necesarios y eso te va a permitir que con la atracción del capital privado, con la atracción de esa empresa que pueden ayudar a rescatar la industria, las operaciones de la industria, se va a conseguir con gente que está dentro, que puede ayudar en esa reconstrucción como tal. Entonces tú lo que haces es la combinación, atrae capital privado en una primera de cambio, pone orden en lo que está allá adentro a través de lo que hemos llamado una toma del control institucional, tal como está. El objetivo es mantener lo que se consiga y empezar a involucrar desde ese primer día a las empresas de servicio de capital privado, bien sean nacionales, extranjeras, que te permitan mantenerlo y a la vez empezar a hablar, a trazar potencialidades de negocio que permitan levantar la producción de crudo, de gas, mantener la producción de los petroquímicos y a la vez también ver qué más se puede hacer para tú garantizar una estabilidad de las operaciones de la refinería. Está la parte de mercadeo nacional, las gandolas, las estaciones de servicio, las plantas de distribución, igualmente. O sea, tú puedes, y hemos ideado mecanismos de cómo involucrar tempranamente al capital privado en el rescate también de todo lo que es el mercadeo nacional. La infraestructura está destrozada. Hay gente que argumenta, bueno, podemos hacer lo que pasó con Kuwait cuando hubo la guerra con Irak, ¿no? Que la bombardearon y explotaron todos los campos. Entonces fue los americanos con la Bechtel y lo reconstruyeron. O sea, no pudo el mismo gobierno, siendo un país rico como era Kuwait, tuvo que buscar apoyo para poder reconstruirlo. Bueno, igualmente nosotros. Lo que pasa es que nosotros no tenemos dinero. Entonces tenemos que hacerlo con la participación de capital privado. Como menciona la participación de capital privado, y a veces muchos analistas consideran que lo que está asociado a capital privado es una palabrita que a muchos no les gusta, que se llama privatización. Si se va a hacer privatización, participación del capital privado, ¿cómo visualizas ese plan de acción de participación del capital privado desde toda la cadena de valor, desde la exploración, explotación, refinación y mercadeo, en ese plan de recuperación de la industria petrolera, no de la empresa propiedad del Estado? ¿Qué nos puedes compartir ahí con cierto detalle? Sí, mira, el mayor reto que se va a tener en Venezuela
es tratar de imaginarnos el involucramiento del capital privado, que ya lo hicimos con la apertura petrolera, pero básicamente era en el agua arriba, en la faja, en la exploración a riesgo, entonces poco contrato que hubo durante la apertura petrolera. Esta nueva fase va a requerir de que pensemos fuera de la caja, fuera de la zona de confort. ¿Por qué? Porque mal hacemos nosotros con empezar a traer inversiones en generación de crudo adicional, en reparación de yacimientos, producción de gas. Si el resto de la infraestructura, refinación, todo lo que es mercadeo y la petroquímica, lo dejamos para después. Cuando tú integras desde el barril hasta la última cadena, hasta el último producto que sale de esa cadena de valor de la industria, tú valorizas mucho más el barril. Entonces, en la primera de cambio, es obvio que la prioridad va a ser cómo mantener la producción y cómo levantarla lo antes posible. Pero eso no pueden ser contratos a 20 años. Tienen que ser contratos del ataque de de esos primeros meses. Pero en paralelo, hay grupos que van a estar viendo cómo yo amarro, cómo yo presento oportunidades de negocio integrales que van desde el pozo, pasan por la refinería con todo lo que llaman el midstream, los oleoductos, las estaciones de bombeo, y cómo yo eventualmente también desarrollo esa refinería hacia integrarla con complejos petroquímicos. Ese va a ser un reto. ¿Que vamos a hacerlo desde el principio? No. Pero el objetivo, y es de la fundación de el concepto y la visión del Hub Energético de las Américas, no es vender a Venezuela, no es ofrecer a capital privado su participación en diferentes actividades individualizadas, sino integrada. Entonces, el reto que se va a tener es cómo tú montas eso. Y no es la primera vez. Eso lo ha hecho Brasil, eso lo ha hecho también Angola. Hay países que han usado esa estrategia. Bueno, mira, que refinación cuesta muy caro. Bueno, perfecto. Vamos a hablar de cómo se le reconoce la inversión, no solamente produciendo de un yacimiento que pueda tener 3, 4 mil millones de barriles en reserva aprobada, sino que también te veo, mira, yo te puedo reconocer la inversión que tú haces en refinación, tiene un mercado local que va a tener precios como competitivos a la alternativa de exportarlo, y eso te da a ti una rentabilidad. Y si desarrollas, logras lo que en el Hub energético visualizamos nosotros como el término es nearshoring. Nearshoring no es más que sustitución de importaciones de fuera del hemisferio por productos que se hagan localmente. Me explico. En las resinas de plástico y eso viene mucho de la China y de la India. Venezuela tiene la capacidad de producirla si se hace el desarrollo petroquímico, primero con una huella súper más verde que cualquier parte en el mundo y con unos precios bastante competitivos que te eliminarían esa competencia desde afuera. Entonces, la privatización o no, al final del día es la promoción de que la industria salga adelante y que el país y su población sientan el bienestar que genera la actividad económica privada con un gobierno, eso lo hemos dicho de un principio, que sea un ente regulador estricto del manejo y la explotación de los recursos que tiene. Ahora bien, con respecto a ese plan de acción de recuperación, ¿cuáles serían esos tiempos de ese plan? ¿En cuántos meses después de haberse implantado la democracia y un nuevo Estado en Venezuela, cómo serían los tiempos, ese cronograma de ejecución de ese plan y cómo serían los pronósticos de crecimiento de esa producción? Porque esa producción es la chispa, el motor que va a encender el motor de todo el resto de la economía y va a lograr que se dé el crecimiento acelerado que se espera y que se resuelvan los problemas sociales inmediatos, en el plazo inmediato, y luego la economía empiece a crecer con la participación privada. Sí. Una vez que se inaugure el nuevo gobierno,
y eso lo tiene claro el presidente electo Edmundo González y María Corina, la líder de toda la oposición en Venezuela, de que hay que generar confianza. O sea, porque tú puedes estar prometiendo villas y castillos, pero hasta tanto el empresario privado, como el dicho ese famoso que no hay cosa más miedosa que un dólar, hasta que el empresario privado no vea que el gobierno verdaderamente tiene un sustento social y tiene un sustento como tal de todo lo que ha promulgado que va a hacer en cuanto a política de apertura, en esa misma manera van a venir los capitales. Estamos claros de que tenemos problemas con el sistema judicial, la famosa Asamblea Nacional, que no es tal porque simplemente lo que han es pirateado los nombramientos de ellos, igual que todos los jueces. Pero eso es algo que se va a conseguir. Entonces, lo que se ha estimado en el plan es que, y tiene una ley de hidrocarburos, que es una ley orgánica que te impide lo que se quiere hacer con la parte de la privatización, aun cuando el gobierno mismo, el régimen, la ha estado violando flagrantemente con los contratos de participación productiva que violan completamente la ley. Las mismas empresas mixtas tienen acuerdos comerciales que no son de acuerdo a la ley como tal, ¿no? Entonces, eso va a tomar un tiempo. Se ha estimado que en un año te va a llevar a hacer la nueva ley, que se promulgue, pero en todo caso tú vas a poder ir levantando producción, no de la manera acelerada que se aspira después del segundo año, una vez que ya el gobierno esté asentado, tenga una nueva ley y es claro para todo el mundo inversionista, a los inversores, que en Venezuela está abierta para los negocios, como lo clama muy bien María Corina en su charla de última fecha, ¿no? Todos los estimados que se han hecho, y son varios, porque uno de los problemas, de los retos que hay, es que dependiendo a quién le pregunte, te dice que podemos llegar a 3 millones en 8 años, podemos llegar a 6 millones en 10 años, en 15 años, pero cuando tú revisas todos los pronósticos, todos coinciden en los 2 primeros años en tener cierta aprehensión a decir que va a haber una pendiente aceleradísima para producir. Y todos estiman entre unos 400 y 600 mil barriles adicionales a lo que se consiga son factibles en esos 2 primeros años. De nuevo, esas son proyecciones con base a lo que conocemos de afuera. Una vez que tú estés dentro y veas la capacidad, veas que el empresario nacional también quiere aportar, la Cámara Petrolera, todo ese empresario que está en Venezuela, que todavía se ha mantenido allá, que conoce la diáspora, que puede llegar también a ayudar y apoyar, bien sea directamente o a través de empresas que traigan o conformen. Una vez que está en Venezuela, eso puede ser distinto. Pero la base del estimado es que va a estar entre 400 y 600 mil barriles esos primeros 2 años y luego se dispara. Yo lo que le he dicho a los petroleros, a los que se pasan pronosticando ese futuro, es que eso va a depender del empresario privado. O sea, si tú agarras y tú tienes unos yacimientos que los conocen todas esas empresas petroleras internacionales. O sea, Venezuela la conoce todo el mundo. No es equivalente a Guyana, que estás explorando y estás explotando, sino en Venezuela tú produjiste 3 millones y medio de barriles. ¿Qué tan rápido podemos levantar eso? Hay mucha tecnología nueva. Hay muchos avances con la inteligencia artificial que te van a permitir tomar decisiones más versátiles, más rápido, y quizás nos sorprendan a todos, y ese es el plan de quienes vayan a gerenciar la industria, sean de alguna manera agresivos y no temerosos a usar la tecnología de frente que te permitan rescatar los yacimientos lo antes posible y reventar esas proyecciones y llegar a lo que tenga que llegar. Alternativamente a la proyección, y yo siendo un hombre que se desarrolló en Venezuela, en el agua abajo, yo puedo producir 8 millones de barriles de la faja. ¿De dónde los coloco? O sea, porque siempre se habla de que el Golfo, el PAD 3 de los Estados Unidos come el crudo pesado, pero nosotros exportamos para allá alrededor de 600, 700 mil barriles de pesado. Si yo produzco 8 millones o 6 millones o 3 millones de crudo de la faja, ¿dónde entra ese crudo? Obviamente tiene que ir a la China, tiene que ir a la India, tiene que ir a otros mercados.
Entonces, ese también es un reto, que cómo Venezuela recupera sus mercados que se perdieron simplemente por la gestión de este régimen de 25. Y hay estrategias para ello, Julián. Hay estrategias de cómo tú puedes recuperar la presencia de Venezuela, primero en el hemisferio, y una vez que se despegue el redesarrollo de la industria de la mano de los privados van a tener su mercado, porque si no, no lo desarrollan. Y obviamente va a estar hacia Asia, que es donde están los grandes consumidores. Sí, es muy interesante ese aspecto que menciona, que los privados se encargarán de levantar su producción y tal vez sean mucho más agresivos que lo que uno se imagina. Claro, Y es que yo he visto también que hay todavía mucho pensamiento que estima la industria se manejaría como un todo, porque todavía tenemos el pensamiento de la PDVSA azul, en el cual todo se pronosticaba y se hacían aquellos planes anuales y quinquenales para ya tener lista cómo iba a ser la producción en esos años. Se les dará a los privados los lineamientos generales y esos privados, dependiendo de su tecnología, dependiendo de la gente, del know-how que tengan, ellos se encargarán que si tienen una orientación de que deben producir alrededor de tantos millones o miles de barriles diarios, es probable y nadie se lo va a impedir de que en vez de producir 50.000 a 100.000 barriles, produzcan el doble, claro, porque son autónomos en la gerencia de sus empresas. correcto, Lo mismo cuando pensionan, bueno, cómo se va a planificar lo de la investigación y desarrollo y la capacitación del personal, qué va a pasar con el CIET, qué va a pasar con el INTEBEP. En mi opinión, siempre he compartido eso, de que cada empresa privada se encargará de emplear al personal que considere idóneo tanto en el exterior como en Venezuela, para que forme parte de sus equipos. Uno claro, que ha trabajado en empresas privadas fuera de Venezuela, a esas empresas privadas el gobierno no le estaba diciendo, tienes que emplear tantos empleados, tienes que producir tanto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, no. Se producía hasta más de lo que pronosticaba en el tiempo. Y es importante que nos des una, tu punto de vista porque todavía no se ha hablado de, de que una vez que una compañía privada gana una licitación y empieza a producir, ese petróleo, ¿quién lo va a comercializar? ¿Lo va a comercializar el Estado o lo va a comercializar esa empresa? Porque experiencias hay muchas en Latinoamérica de planes de aperturas en las cuales se ganaba un campo y tengo hasta he vivido eso, una vivencia que tengo de eso, que se gana un campo, se empieza a invertirle y después cuando empieza a producir, hay que vendérselo al Estado, pero también caímos en el problema de que el Estado es moroso al pagar. Y cuando es moroso al pagar, empiezan los problemas de flujo de caja en la propia empresa y ahí viene el padecimiento. ¿Cómo sería ese punto de, una vez lograda el incremento de producción, cómo sería el proceso en la parte de mercadeo? mira, en la ley existente, el mercadeo lo sigue haciendo PDVSA. Dentro de las modificaciones que se han propuesto, que se discutieron en la Asamblea del 2015, está la apertura para que el privado comercialice su propia producción. Y eso es lo que estaban haciendo Chevron, Repsol y Eni allá en Venezuela, ¿no? Y Sinovenza allá en La Faja también, hasta que le quitaron la licencia. Entonces, el gobierno, violando la ley existente, le permitía que Chevron, perdón,
comercializara no solamente lo que producía en la FAS, sino también incluso el crudo Boscán y el crudo liviano que sacan del lago, ¿no? Entonces, la visión es que cada quien que explote su yacimiento, y de nuevo, insisto que no solamente es producir crudo, sino que a la vez vea, desarrolle el agua abajo, de manera de agregarle el mayor valor al barril, el privado pueda refinar en Venezuela, porque le conviene, en vez de estar pagando tarifas para exportar y barcos, etcétera, lo refina en Venezuela, en 1.200.000 barriles que hay de capacidad de refinación, y los excedentes eventualmente van para los mercados que lo requieran, siendo ellos los que lo comercializan. En el pasado ha habido trampas, ¿no? De que te venden a empresas filiales de ellos mismos, y te lo venden en el día 20 del mes, que tienen que rematarlo porque en el 20 del mes se planifica el mes siguiente. Entonces el gobierno, el ente regulador, tiene que estar muy pendiente de la trampa, ¿no? De manera de hacer valer el valor verdadero de lo que es el recurso que está explotando. Entonces, el rol del gobierno tiene que ser muy, muy estricto, vigilante. Sin embargo, tiene que darle apertura a lo que el capital privado busque la mayor ganancia a la hora de vender su propia producción. Eso es así, o sea, eso va a ser una vez que venga la nueva ley. Y con esa participación del capital privado, eso sería a través de un organismo que se cree, como se han creado en muchos países de Latinoamérica, que si la Oficina Nacional de Hidrocarburos, Oficina Nacional de Energía, o va a ser directamente de las oficinas de PDVSA. No, el programa establece la creación de la Agencia Venezolana de Energía. Energía porque incluye incluso la parte del sistema eléctrico. Una estrategia de transición es que una vez que arranque el nuevo gobierno, tú abres dos agencias, una para el sistema eléctrico y otra para los hidrocarburos. Entonces sería la ABH, que en un corto plazo, luego que tú tengas establecido el rol y esté fortalecido, tú vas a migrar hacia una agencia venezolana de energía. Eso incluye, de nuevo, lo que es el sistema eléctrico, generación térmica, la parte hidroeléctrica y el eventual desarrollo de la eólica y de la solar y otras más, ¿no? Y bueno, tienes la parte de hidrocarburos. Entonces, esa agencia se va a formar desde un principio. Obviamente, necesitas formar al personal. Hay empresas que te ayudan a formarla, y será también ayuda externa que tú puedas buscar de manera de montar un sistema robusto de un seguimiento electrónico. No va a ser los papeleos de antes, las hojas largotas que estaban en el ministerio, sino va a ser algo, se va a maximizar la electrónica y se va a maximizar todo lo que es la exposición de datos, que sea para todo el mundo claro y que quede claro lo que se está haciendo. Entonces se va a hacer desde allí, es que se piensa hacer lo de la privatización. Sin embargo, primero es primero, ¿no? Al llegar, tú tienes todavía a PDVSA. Así es. Entonces va a haber un grupo, así como se armó el grupo de la apertura petrolera, va a haber dos grupos, uno atacando la emergencia, uno tomando control institucional de la empresa como tal y de todas las operaciones, y en paralelo va a estar otro grupo viendo cómo yo amalgamo la potencialidad de la cadena de valor y empiezo yo a montar la privatización, por parte de la industria como tal. Entonces, yo creo que es un grupo mucho más grande que el que se formó cuando la apertura petrolera, porque ahora no es solamente ciertos campos, ciertas zonas, sino es toda la industria completa que va a actuar. Entonces va a haber un grupo dedicado a eso, que eventualmente tiene que migrar hacia lo que es la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, mientras tú gerencias los activos que están en operación. Me gustó mucho ese punto donde mencionas que la creación de esa Oficina Nacional de Hidrocarburos, que después se uniría con la Oficina Nacional de Energía Eléctrica, etcétera, para formar una fusión en el tiempo que sería la Agencia Nacional de Energía.
Entonces, sí me permito acá, por la experiencia obtenida y vivencias no muy agradables vividas en varios países, que estas oficinas, en vez de ser oficinas coordinadoras o facilitadoras del proceso, tanto en la parte inicial como ya en la parte después que se ganan las licitaciones, son un verdadero oficina nacional de obstaculización del proceso. Entonces, es que hay hasta cosas muy que uno lo toma con mucho humor latino, que es que para aprobarte un plan, te aprueban el plan. Voy a perforar 50 pozos de desarrollo, tantos pozos de avanzada y tantos pozos exploratorios en el campo que ya estoy operando. Ah, pero tienes que presentar el estudio detallado de cada pozo. Y el estudio de cada pozo llegó un momento de tanto pedirnos cosas. Eran 700 páginas. Un libro así, o varios tomos de esos engargolados que iban desde la parte petrofísica, la parte estratigráfica, el modelo sedimentario, todas esas cosas, y cuál era el modelo que ibas a usar para la evaluación petrofísica, que si el modelo de agua doble o el modelo de Simandux. Y wow, eso era un trabajo enorme. Entonces, yo le decía, eso es lo que es un proceso de obstaculización del trabajo. Porque ¿qué le interesa a un Estado que una compañía que, no, que va a operar un campo y que lo ganaron en buena lid, vaya a estar haciendo el trabajo mal hecho? Y tiene que tener un inspector que te diga qué es lo que tienes que estudiar en el pozo, cuánto lo vas cuál es el diseño de revestimiento, todas esas cosas que no tienen, no le generan valor. Entonces, eso sí alerto para que no se repita en Venezuela, porque si esto se repite, vamos a caer en la misma tentación totalitaria de, como yo aquí mando, tienes que hacer lo que yo diga. Estas empresas extranjeras que vinieron acá a, a apoderarse de nuestro petróleo. Entonces, eso tiene tú mencionaste algo muy interesante, que era una actividad de capacitación, entrenamiento de los que van a formar parte de esas oficinas, porque si no, ahí se va a poner el cuello de botella, que va a hacer que todo Mira, permítame comentarte, yo tengo una experiencia muy buena de aquí en Canadá, de la provincia de Alberta, ¿no? Y cuando se estaba haciendo la propuesta de nueva ley de hidrocarburos, se incorporaron muchos de los aspectos positivos, no solamente de Alberta, sino de otros países que han sido exitosos en evitar eso que dices tú, que sea un obstáculo más bien, más que un facilitador de la apertura, ¿no? Aquí el presidente de la agencia, aun cuando le reporta al ministro de hidrocarburos, generalmente es un hombre de la industria, no es un político. Y entonces ese presidente, como tal, así que se ha concebido, nombra a su equipo de trabajo. O sea, no son activistas políticos o gente que no conoce del negocio. Aquí la mayoría de los directores que conforman esa agencia son gente de empresarios exitosos que forman parte de esa agencia como tal, donde obviamente la intención es facilitar que se dé, pero nunca dejas tú, a pesar de que tú eres empresario, de ser efectivo a nivel de Contraloría de la explotación del recurso. O sea, se es abierto a la inversión, pero también se es sumamente efectivo en el control de la actividad y te pone incluso, si tú no haces lo que prometiste en el contrato, te quito la concesión. Entonces, en el concepto está claramente de que la Agencia Venezolana de Hidrocarburos es un facilitador. Hemos hablado de que es un solo punto
de contacto con el empresario. Acuérdate, cuando tú vas a hacer una actividad en Venezuela, tienes el permiso sanitario, tienes el permiso del Ministerio del Trabajo, tienes miles de permisos. Entonces, la agencia, lo que se está previendo es que es la que hace todo. Una parada, donde tú como empresario vas a buscar el permiso, todo lo que tú tienes que buscar, una sola te lo emite la agencia. No tienes que ir después al Ministerio del Ambiente, tienes que ir al Ministerio no sé qué, y tienes que hacer miles, el alcalde, la municipalidad, no. Un solo, un one stop. Tú paras y ahí tú logras, una vez que tú llegues a los recaudos, y la idea es facilitar. Y la transparencia va a estar en la auditoría que se hace de la gestión de la ABH. Por eso, y con esto termino esta parte, por eso es que es bien crítico a quienes se seleccionen a nivel de cabeza de los ministerios, el Ministerio de Hidrocarburos, de manera que esté claro en que no es la Venezuela entre el 75 o entre el 43 y el 2000. Es una Venezuela nueva, libertaria, con una visión sumamente amplia al capital privado y sin el corazoncito de que, cónchale, yo quisiera mantener una empresa. O sea, no, si tienes que tener identificación plena con lo que es el programa Venezuela Tierra de Gracia, y es privatizar todas las empresas públicas del Estado, empezando por la principal, que en este caso es PDVSA, y agilizarlo de manera que sea factible lo antes posible. Todo eso que has mencionado, estimado Lino, luce excelente. Y para eso debemos entonces luchar primero para que llegue ese momento Claro, claro, de cambio y luego para que ese proceso se lleve a cabo como lo hacíamos en aquellas oportunidades en la PDVSA Azul. Ya que estamos por encima de los 40 minutos y vamos a terminar con el programa, ¿cuál sería el mensaje final que le darías a nuestros seguidores y observadores de este conversatorio que estamos llevando a cabo en el día de hoy? mira, el mensaje que yo le quisiera transmitir a tu audiencia es que hay que romper paradigmas, hay que visualizar la Venezuela tierra de gracia, donde los recursos son explotados a plenitud para el bienestar de toda la población, no de unos pocos, no de unos partidos políticos, no de un sesgo personal. Y para eso hay que reventar muchos paradigmas que tenemos del pasado y simplemente imaginarnos esa Venezuela del futuro. Eso es el comentario que quisiera darle. Eh, el único obstáculo que vamos a tener somos nosotros mismos si no estamos claros en esa visión. Gracias, Lino, y eso es algo ah, muy interesante lo que acabas de mencionar. El obstáculo somos nosotros mismos. El obstáculo sería nuestros paradigmas culturales que están en la mente de todos los venezolanos, que pueden hacer de que esto se ponga a lento en su ejecución o se dispare mucho más allá de lo que nosotros estamos visualizando. Correcto. Y ese es esta es una gran oportunidad también para mencionar que de acuerdo a lo que ya hemos visto en muchos planes, tanto para la industria petrolera como para otros sectores de la economía, que vendrá una etapa de prosperidad que muchos se van a quedar asombrados. ¿Cómo va a ser el resurgimiento de Venezuela? Así es. Y que es estos 26 años quedarán después de corto tiempo como una etapa desastrosa en la historia de Venezuela y que ya después de muchos años ya nadie se acordará de eso. Porque las cosas horribles como han ocurrido en muchas partes de la humanidad ya quedan solamente ahí para que no se olvide. Esa es la gran etapa ya de los historiadores, que esto no se olvide y que se resalte cómo salió Venezuela de la gran depresión que tenía, que estaba en una
en un desastre económico, social y en todos los aspectos. Este es algo que va a ser recordado por la historia como un hito que pocos los mencionan. Máxime con el liderazgo que tenemos, que está claro en lo que hay que hacer, hacia dónde debemos ir, cómo sacar a Venezuela de esta gran debacle, y llegará un momento en que Venezuela será el ejemplo de lo que no se debió hacer en aquella tétrica oportunidad y lo que se hizo después de salir de estos malos momentos. Sí, Gracias, Lino, y los invito a todos también, los seguidores, a que se suscriban al canal, porque ahí tendrán la oportunidad con tranquilidad y administrando su tiempo de ver los, todos los videos que hemos creado, incluido este número 65, que abarcan tanto la parte técnica, que está incluida en mi libro de gerencia integrada de hidrocarburos, como la parte gerencial que está aquí y la parte de política petrolera, que es lo que estamos actualmente exponiendo en este video. Gracias, Lino. Gracias y seguimos gracias. en contacto. Muy bien. Saludos. Chao.